Queridas, queridos, continuamos con la lectura de... Se me olvidó el texto. Breve informe sobre el psicoanálisis, capítulo número 2. Es un texto histórico, un texto lindo, debo decirlo, después de toparnos con textos fuertemente teóricos, con mucha abstracción por parte del doctor Freud, en los cuales quería comunicar cosas importantes, grandes hallazgos, grandes orientaciones para el movimiento psicoanalítico encabezado por él. Ajá. Ahorita veremos qué fue lo que ocurrió con Freud eh, después de su fracaso con la hipnosis. Capítulo número 2. Breve informe sobre el psicoanálisis. Poco después de publicados los estudios sobre la histeria, se los dejo en la descripción, se rompió la comunidad de trabajo de Breuer y Freud. Aquí debo señalar, el autor es Freud. Está hablando de él en tercera persona, como si yo dijera, Juan Luis Cortés Cervantes va a tomar agua. Salud. El primero, que era en verdad un médico internista, Breuer, Joseph Breuer, abandonó el tratamiento de enfermos nerviosos. Freud se empeñó en seguir perfeccionando el instrumento dejado por su colega mayor que él. Breuer era mayor que Freud. Y de hecho, no recuerdo bien si ya para la interpretación de los sueños Breuer había muerto. No recuerdo. Pero continuamos. Las innovaciones técnicas que introdujo Freud y los descubrimientos que hizo transformaron el procedimiento catártico en el psicoanálisis. El paso decisivo fue, sin duda, su decisión de renunciar a la hipnosis como como recurso técnico. Lo hizo por dos motivos, helos aquí. En primer lugar, porque a pesar de haber seguido un curso de instrucción en Bernheim, en la clínica de Nancy, así se llamaba aquel lugar, no lograba poner en estado de hipnosis a un número suficientemente grande de pacientes, hipnotista o hipnoterapeuta fracasado, pero y en segundo lugar, porque estaba insatisfecho con los resultados terapéuticos de la catarsis, fundada en la hipnosis. Es decir, aquí, y esto es parte, digamos, como de una historia que les puedo transmitir rápidamente, cuando estudiaba ya mis últimos semestres de la universidad, entré en contacto con una doctora en psicoterapia psicoanalítica, no en psicoanálisis, doctora en psicoterapia psicoanalítica que me dijo, la catarsis es que tú hagas llorar a tus pacientes, entonces tu obligación es hacerlos llorar. Eso me dijo ella, que era la catarsis de la cual habla Freud, digamos, una práctica que Breuer estableció con sus pacientes era primero hipnosis, este era un paso muy importante, sin hipnosis no había catarsis, y segundo, fomentar la repetición de aquellos actos que iniciaron los síntomas. La repetición en la hipnosis no es cualquier cosa. Ajá. Entonces, aquella transmisión que a mí me hicieron de que catarsis era que una persona llorara, es, digamos, un acercamiento cultural, no es un acercamiento psicoanalítico, no es un acercamiento, digamos, conforme a la historia del psicoanálisis. Entonces, queridos y queridas, aquellos que estudian o estudiaron psicología y se acercan a estos videos con el fin de obtener herramientas, hacer llorar a sus pacientes no es un objetivo terapéutico per se. Llorar no implica un acto de sanación, un acto de abreacción, un acto catártico. Cosas muchas que me dijeron a mí, no en mi formación como psicoanalista, sino en mi formación como profesional en la psicología. Ajá. Ahorita continuamos. Esos resultados eran, por cierto, muy llamativos. La catarsis, es decir, primero hipnotizado y luego, ¡buah! Ajá, que viene todo el dolor, incluso físico, de lo que sintió una persona. Repito, 1800
donde el trauma no era lo que ustedes o yo podíamos entender como trauma. El trauma era literalmente, me pasó un tren encima, por ejemplo. Ajá. O estaba yo en el tren cuando descarriló, hubo muertos, brazos, piernas por todos lados, yo me quebré un brazo y una pierna, fracturas expuestas, una situación física terrible. No estamos hablando de, digamos, no me saludó mi mujer en la mañana. Se estará viendo con otro. O narraciones reales. Eh, es que soñé que me engañabas. ¿Cómo te atreves? Es un sueño, pero aún así impacta emocionalmente. Ujú. Entonces, continuamos. Esos resultados eran, por cierto, llamativos, muy llamativos, y sobrevenían tras un tratamiento de breve duración, pero no alcanzaban permanencia y dependían demasiado del, enfatizo yo esto, vínculo personal del paciente con el médico. Es decir, se adquiría una dependencia del paciente hacia el médico. Por ejemplo, obtuve resultados geniales de usted, doctor Freud, cuando me hipnotizó y no sé qué hizo porque no lo recuerdo, pero ya no tengo síntomas. Ahora tengo otros síntomas y vengo con usted para que me hipnotice. Ajá. Cosa que, digamos, ocurre en la intervención psicológica, ya no médica, porque justamente uno de los impactos de Freud en la historia de la medicina fue, digamos, la cada vez mayor especialización. Ajá. Lo que hoy conocemos como psicología debe mucho de su figura histórica a el tratamiento psicoanalítico. Y aún así, en la historia de la psicología, se los digo por conocimiento y experiencia, la gran mayoría de las universidades desecha el psicoanálisis como una forma de tratamiento. ¿Por qué? Porque tienen una visión muy sesgada del psicoanálisis y esto no sin razón. Aquí la razón o la culpa no la tiene el doctor Freud ni el movimiento psicoanalítico, aunque hay algo de peso sobre la influencia de su hija, de Ana Freud, después de la muerte de Freud. También los alumnos de Freud después de la muerte de Freud. Hay algo económico y político. La razón por la cual en la gran mayoría de las universidades en todo el mundo se desecha el psicoanálisis, se le malinterpreta, se le transforma como una, entre comillas, terapia pasada de moda. Pero ahorita dejo mi comentario hasta aquí. Esos resultados eran, por cierto, muy llamativos y sobrevenían tras un tratamiento de breve duración. Ajá. Tratamiento hipnótico catártico. Pero no alcanzaban permanencia y dependían demasiado del vínculo personal del médico, del paciente con el médico. Médico, ajá. Doctor, profesional en medicina. Austria, Viena, 1880, 1895. El abandono de la hipnosis significó una ruptura con el desarrollo del que el procedimiento había seguido hasta entonces y un nuevo comienzo. No obstante, la hipnosis había prestado el servicio de aportar el recuerdo reciente del enfermo, perdón, al recuerdo consciente del enfermo, lo olvidado por él. Ahí está la importancia de la hipnosis en la historia del psicoanálisis y la razón principal por la cual se le abandonó. Un poquito haciendo un recuerdo de estudios sobre la histeria, no fue Freud, fue Breuer quien señaló, los pacientes entran antes de adquirir una enfermedad en un estado hipnoide. No, no son palabras de Freud, son palabras de Breuer. Es decir, es como si el histérico o la histérica se autohipnotizaran, se sugestionaran a sí mismos para generar sus síntomas. Ajá. Dicho de Breuer, no de Freud. Entonces, al hipnotizar, Breuer, no Freud, permitía o facilitaba al paciente el acceso al recuerdo
de la vivencia que le generó un síntoma. Entonces, el síntoma no es, digamos, el recuerdo. El síntoma no se debe a que el paciente olvida. El síntoma se debe justamente a que el paciente mismo, digámoslo así, quiso olvidar. Lo estoy diciendo como un acto voluntario. Y ciertamente hay mucho de lo inconsciente que se constituye como inconsciente por querernos apartar como individuos, como personas que sostienen una identidad de material de nosotros mismos. Recuerdos, pensamientos, fantasías, emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos un ejemplo. He puesto este ejemplo y lo voy a transformar ahorita. Un hombre heterosexual que a lo largo de su vida ha tenido parejas femeninas, pero durante su infancia tuvo un apego muy fuerte con un niño, también de su edad. Ajá. Niño que por supuesto significó para él no una pareja, no una relación física, sino un amor sin el factor físico, un amor, digámoslo así, eh, sincero. Ajá. Este hombre justo en su vida emocional adquiere una identidad que podríamos llamar heterosexual. Y, sin embargo, aquel contacto que tuvo, no físico, repito, un contacto emocional, una relación importante para él, queda, digamos, dentro de su historia personal como un anhelo, el de repetir una amistad parecida a la de la infancia. Y sin embargo, esta amistad, repito, una amistad inocente, entre comillas, que podríamos cualquiera de nosotros ver y decir qué bonita amistad, esta misma amistad se va transformando no en, ¿cómo decir? No en una cuestión social, no en una cuestión física, sino en una cuestión emocional e interna, conforme la misma vida emocional y luego ya sexual de este hombre, entre comillas, heterosexual, va tomando forma a lo largo de su vida adulta. Ajá. No es que el hecho de haber tenido algún contacto doloroso con ese niño le implique a este hombre heterosexual eh, una, eh, una fuente de trauma. Fíjense, el trauma no solo se debe a un dolor eh, provocado por alguien, un acto cruel e injusto. El trauma se debe a esa amistad, al hecho de haber tenido una situación en muchos sentidos bonita. Hablando aquí de la conformación de un trauma, no tanto conforme a la opinión pública, sino un trauma justamente que deja marcado al individuo conforme a su historia. El trauma, y esto lo hemos visto básicamente desde los primeros textos de Freud, aún antes del psicoanálisis, el trauma implica un impacto duradero, no necesariamente doloroso en la vida de las personas. Es decir, y esto también lo plasmo en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, está en Amazon. A veces el trauma más fuerte que podamos encontrar es un gran amor en nuestra vida. Y el trauma no necesariamente tiene que ocurrir por el lado del dolor, sino también por el lado del placer, de la satisfacción. ¿Por qué? Porque querríamos seguir obteniendo más y mejor. Y entonces nos vemos forzados, cuando no podemos encontrar a otro amigo, a olvidar. Nos vemos forzados, cambiando ya a un terreno sexual.
cuando hemos encontrado a una amante, así que wow, y de repente, por ejemplo, ella desafortunadamente muere en el COVID, olvidar. O busco y busco y busco y busco, pero nadie como ella, por ejemplo, nadie. El gran placer se transforma en una fuente de dolor que a nosotros nos obliga a querer olvidar. Entonces, Freud lo observó desde 1880 aproximadamente, 1895. La fecha no exacta no la sé, pero sí lo observó. Este empeño, no de Freud, no de Breuer, sino de los pacientes por olvidar, por, por apartarse, por separarse de su propia historia, de sus propios pensamientos, fantasías, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces debía sustituir la hipnosis por otra técnica. Fíjense. Otra vez, Freud, este capítulo me llama la atención, Freud hablando de él en tercera persona. Hasta donde sabemos, el autor de este texto es Sigmund Freud. Freud dio entonces en reemplazarla por el método de la asociación libre. Aquí hay un salto, pero lo señalo y continúo, ¿vale? Comprometía a los enfermos a renunciar a toda reflexión consciente, es decir, deje de pensar, y entregarse no al analista, sino en calma, concentración, a perseguir él mismo o ella misma sus ocurrencias espontáneas, involuntarias, a tantear la superficie de su conciencia. Aquí el salto es la interpretación de los sueños, queridas y queridos. El método de la asociación libre no vino simplemente porque sí. No fue porque un día se le ocurrió a Freud. Oiga, ya le hipnoticé muchas veces. Simplemente usted hable. Ya no piense, simplemente diga lo primero que le venga a la cabeza. No. La asociación libre vino por la interpretación de los sueños y esto no sin pasar por un pesadísimo trabajo que hizo Sigmund Freud consigo mismo, su propio autoanálisis, algo que en la carrera de psicología se enseña más bien como un proceso mitológico, algo que muchos colegas en psicología afirman que nunca ocurrió, el autoanálisis de Sigmund Freud. La interpretación de los sueños es el autoanálisis de Sigmund Freud. A partir de su propia interpretación de los sueños, un autoanálisis, Freud elabora la técnica de la interpretación de los sueños y empieza alrededor de 1890 a hacer una práctica particularmente ex única, exclusiva. Invita a sus pacientes a hablar libremente, sin buscar llegar a algún lugar, sin buscar decir algo en específico. Ajá. Y esto es curioso, cómo la asociación libre se separa no solo del tratamiento catártico hipnótico, sino también del pensamiento filosófico. El psicoanálisis se separa de la medicina como un ejercicio del poder del médico, porque efectivamente lo que pasa aquí es que el médico ejerciendo su poder de curandero resulta efectivo, pero los pacientes sostienen la enfermedad. ¿Por qué? Porque quieren apartarse de algo de ellos, cosa que no pueden. Es como si de repente, ya no me gusta esta oreja. No puedo, no puedo. Es mía. Y hablando, hablando de miembros físicos, es mucho más fácil quitarme la oreja que quitarme un pensamiento. Especialmente cuando yo no quiero ese pensamiento, cuando yo lo reprimo.
Ya dije la palabra, pero regresando a esto, asociación libre es algo que yo mismo he vivido, es algo que no ocurre en una psicoterapia. ¿Por qué? Porque las psicoterapias tienen una meta, tienen un procedimiento. Cualquier psicoterapia para el año 2023 va a buscar, de alguna forma, atacar a los síntomas, eliminarlos, cancelarlos, sin que el sujeto, sin que la persona opine al respecto de sus síntomas y el procedimiento. Se entiende que, digamos, es una condición de que la persona no quiera los síntomas. Por ejemplo, si esto no fuera agua, si esto fuera alcohol, una cerveza, y yo me declaro alcohólico, yo me declaro en contra de la cerveza. Y entonces voy a ir a un tratamiento que me va a ayudar a quitarme la cerveza. Ajá. Pero el deseo va más allá, queridas y queridos. Así lo voy a dejar mi comentario. El deseo no es lineal. Si fuera así, la humanidad no sería lo que es. Salud, por cierto. Y no, no, cerveza es agüita. Dice el texto. Antes de continuar, es verdad, nota número 3. No está claro por qué la frase aparece entre comillas. ¿Cuál frase? Ah, a tantear la superficie de su conciencia. Una frase similar aparece o figura en uno de los artículos que escribió Freud para la enciclopedia de Marcus. Psicoanálisis, se las dejo en la descripción. Ajá. Pero es indistinto esto. Palabritas de Strachey que realmente a mí ahí sí son un tanto molestas. Continuamos con Freud. Debían los pacientes comunicar al médico estas ocurrencias aunque tuvieran objeciones contra ellas, por ejemplo que el pensamiento era demasiado desagradable, demasiado disparatado o carente de importancia, que no venía al caso. Fíjense, es que la historia de la medicina, y esto no está mal, es una historia del ejercicio del poder en la humanidad. Yo voy con un médico, voy para preguntarle al experto, al médico, lo que ocurre con mi cuerpo y obtener a través del trato con el médico, hablo médico específicamente, un recurso químico para influirme físicamente y yo aliviarme, yo sentirme mejor. No hay dificultad en eso. Sin embargo, lo que no se dice al respecto de esto es que yo me someto a un tratamiento médico. ¿Por qué? Porque confío en la figura del médico, no del psicoanalista, no del psicólogo, no del psiquiatra, ni neurólogo, ni otra cosa. Médico, específicamente doctor o doctora. Ajá. Yo confío en él o en ella. Sin embargo, aún con los doctores, aún en tratamientos de una gripe, de una diarrea, de una cortadita, ajá, algo totalmente común y que nos pasa a todos. Y hay gente que en esta relación de poder, en esta relación de una autoridad, el médico, no el psicoanalista, solo el doctor, gustan tremendamente, no los doctores, sino los pacientes, de burlarse de la autoridad del médico. Un ejemplo real, un paciente de alrededor de 50, 60 años, alcohólico, eh, va con el doctor por una arritmia cardíaca. Ajá, el corazón le late extraño. El médico le dice, tenga estas pastillas y vuelva cada cierto tiempo. Y efectivamente, el paciente mejora y va con el doctor le dice, deje de tomar ya esas pastillas, no las necesita ya más. Pero también estoy notando esto en usted, el doctor le dice al paciente. El paciente eh, escucha al doctor, pero él, por voluntad propia, decide
ignorar las segundas recomendaciones del doctor que lo llevaron a un psiquiatra y que el psiquiatra le detectó depresión a este alcohólico. El paciente decide ignorar al psiquiatra, decide ignorar las recomendaciones secundarias del doctor y decide seguir tomando sus medicamentos para la arritmia cardíaca. Bajo estas condiciones, el paciente empeora en su salud del corazón. Uh-huh. Bajo estas condiciones, el paciente busca terapia psicológica. ¿Lo aceptarían ustedes o no? ¿Mm? Porque he ahí, cuando el doctor Freud hace este cambio, él se retira de la vida de sus pacientes como una autoridad para regresarles a ellos el poder que ellos querían desconocer en la propia generación de sus síntomas. Enfatizo, no está mal que los médicos, los psiquiatras, los psicólogos sean autoridades. Ajá. De hecho, eso lo tendrán que sostener y ellos tendrán que pagar por ese ejercicio de autoridad, justamente a través de contactos con estos pacientes como el que estoy describiendo. Otro ejemplo, pacientes femeninas que buscan doctor tras doctor, tras doctor, tras terapeuta, tras psiquiatra, tras gurús para enamorarlos a través de su propio sufrimiento. Es que, doctor, sufro mucho. Estoy sola la mayor parte del tiempo. Es que mi esposo me abandonó, mi hijo me abandonó, mi madre me abandonó, mi padre murió. Estoy sola, estoy joven y tengo mucha energía libre. Tengan cuidado, queridas y queridos, con aquellos que, entre comillas, busquen ayuda. No les digo, mienten todos, no. Pero el doctor Freud, justo por esto también fue otra de las razones, no se constituyó como un pilar en la autoridad médica. Él se retiró no para abandonar a la medicina a su libre ejercicio del poder, sino para colocar la voluntad del paciente. Y entonces, hay la medicina como una disciplina universitaria que sostiene poderes, que sostiene autoridades, que sostiene saberes, ciencia, se tambalea. No por Freud, sino por los pacientes. ¿Mm? Porque hay que reconocer no solo el derecho de los doctores, el derecho de los profesionales de salvaguardar su propia integridad física, jurídica, emocional, etcétera, sino que también hay que reconocer la necesidad de un autocuidado. Y entonces, cuando el doctor Freud abandona la hipnosis, también es un acto simbólico en el cual invita a los pacientes a ver, ya deje de estar tratando de colocarme a mí como papel fundamental en su salud. Yo tengo herramientas que pongo a su disposición, pero al final está usted. Ajá. Y por mucho que usted vea a otros doctores, usted no podrá huir de usted misma o mismo. Entonces, no lo desee así, simplemente. ¿Y usted, señorita, caballero, dama, señor?
¿Qué se le ocurre con eso? Oiga, pero es que, ¿cómo que qué se me ocurre? Es que pienso tantas cosas. Es que eso que pienso me da pena decírselo a usted. Son cosas desagradables, son cosas... eh, me dan vergüenza. Además, es muy loco, no tiene ninguna relación con lo que me ocurre físicamente. Yo estoy enfermo porque, vaya, el mundo es así, porque bla, 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 bla. Ajá. Pero al sostenerse, digamos, en esta aparente búsqueda con una meta específica, fíjense, es como si el doctor Freud hubiera puesto una hoja en blanco en las manos de sus pacientes. Adelante. Es más, si usted quiere romperla e irse, es su decisión. No puedo imponerme a usted. Lo que sí, dice el texto, la elección de la asociación libre como recurso para explorar lo inconsciente olvidado parece tan sorprendente que no serán superfluas algunas palabras para justificarla. Es que, miren, fui yo quien en la lectura del capítulo pasado habló sobre esta palabrita. Y también repito y enfatizo, no hagamos de Freud una religión, no sacralicemos las palabras como si lo hizo Strachey. Ajá. Freud era un ser humano. Freud, igual que ustedes, igual que yo, usaba palabras conforme él podía darles un significado. Ajá. Pero, igual que ustedes e igual que yo, no podemos monopolizar el significado. Ujú. La herencia, al menos desde mi experiencia y perspectiva, más valiosa que el psicoanálisis dejó a la humanidad es la posibilidad de acercarnos a otra persona y poderle preguntar, ¿qué querías decir con esta palabra? No te entiendo del todo. Explícame mejor. Justamente, lo inconsciente olvidado. Recuerdo consciente del enfermo, lo olvidado por él o por ella. Ajá. Entonces, no se preocupen ahorita. Con esto de lo inconsciente, básicamente Freud, en el resto de su vida, de 1895 a 1939, que fue que murió, Freud quiso darle un significado cada vez más específico. A pesar de que lo hace fuertemente en la interpretación de los sueños, pasó cerca de 45 años buscando que la demás gente comprendiera lo que él quería decir solo con esa palabra inconsciente, que, desde mi experiencia, lo más importante para entender lo inconsciente es acercarnos a un recuerdo, o más bien una vivencia, nuestra propia actividad infantil, yo de niño, ustedes de niños o niñas. En teoría, no habría razón orgánica para el olvido. ¿O sí? Después de todo, el cerebro no tiene dinámicas orgánicas particulares que deberían hacer imposibles el olvido. Entonces, poco a poco nos acercamos a lo psíquico, a la mente, como algo más allá de lo orgánico, una producción tanto subjetiva, personal, como cultural, histórica. Ajá. Poco a poco.
Vamos a dejar al doctor Freud, vamos a concederle en este momento que realmente no entendemos, supongamos, eso que dice. Dejémoslo así. Ajá. Y después vamos a seguirle preguntando qué quiere decir con eso. Ujú. Entonces, dice Freud, asociación libre como recurso para explorar lo inconsciente olvidado. Incluso hasta podríamos prescindir de esta palabra, ¿eh? La asociación libre como un sustituto de la hipnosis para explorar lo olvidado. Ujú. En su adopción de la asociación libre, Freud seguía por la expectativa de que la llamada asociación libre, entre comillas, en realidad demostraría ser no libre. Ujú. Pues tras la sofocación de todos los propósitos de pensamiento consciente, saldría a la luz una determinación de las ocurrencias por parte del material inconsciente. Hay una frase que he escuchado mucho. Piensa lo que vas a decir. Y esto no me lo dicen a mí. A mí, de hecho, no me gusta pensar lo que voy a decir. Lo que me escuchan decir me sale naturalmente. Ujú. Fruto de mi contacto con el psicoanálisis, fruto de mi propia práctica de la asociación libre, en la cual yo quedé asombrado, en una palabra. Me di cuenta de un potencial no solo mío, sino del ser humano increíble. En el momento en el que dejamos de pensar, en el momento en el que buscamos, en la medida de lo posible, cancelar el control que tenemos de nuestra propia actividad anímica, de nuestra propia capacidad de sentir y de percibir las cosas. Dije, wow, yo no me conocía así. La posibilidad de asombrarse a uno mismo no es algo que dé una psicoterapia. Las psicoterapias tienen un modelo humano. Las psicoterapias tienen un deseo humano, es decir, un peso que imponen a la humanidad. Psicoterapias, no el psicoanálisis. En la asociación libre, como única práctica del psicoanálisis, se explora una figura humana, se le permite manifestarse a una figura humana que no puede ser valorada bajo el modelo de salud mental. El modelo de salud mental es una extensión del modelo moral y el modelo moral no nace en la religión. Gracias, doctor Freud. En otras palabras, la sexualidad infantil, las ganas de ser bueno que tenemos todos como humanidad, absorbe a la religión, la digiere, la explota a la religión. Fíjense, no estoy diciendo cualquier cosa. La sexualidad infantil devora, malversa la religión para obtener preceptos morales con los cuales ser bueno, ser buena. Posteriormente, a pesar de que el papel de la religión en la conformación de las universidades es importante, la mayoría de las universidades en el mundo nació como una necesidad particular de los sacerdotes de formarse intelectualmente, filosóficamente. Nace la religión, nacen las universidades, nace la ciencia como una herramienta de la religión sometida a la sexualidad infantil. Y después viene la medicina. Bueno, después, digamos, en el desarrollo del movimiento cultural, histórico, científico, universitario. La medicina, por supuesto, también tiene sus raíces en cada cultura asociadas con los grupos religiosos, con la magia, etcétera. Ajá.
pero hasta donde yo conozco, no había universidades en un México prehispánico, por ejemplo. Había escuelas, sí, pero no una escuela que se encargara de, a ver, esto es ciencia. No, cada cultura ha tenido a lo largo de su historia aproximaciones a ese deseo llamado salud. Y solo en épocas recientes, hablando, yo creo que de 1850 a la fecha, se habla de salud mental. Ujú. Freud no es un pilar de la salud mental. No es, digamos, mm, la contribución histórica de Freud un método para llegar a la satisfacción, un método para llegar a la felicidad, un método para llegar a un deseo cumplido. Sea esta la salud mental, sea esta... eh, mejor dejo ahí mi comentario. La dignidad humana, por ejemplo. Dice el texto, cuando el texto dice, lo que yo decía, asociación libre, en realidad no era tan libre, quiere decir, al final, los sujetos terminaban mostrando sus resistencias, no en contra del tratamiento, en contra de ellos mismos, en contra de ciertos contenidos que justamente eran la base de su enfermedad o a través de la exposición de esos motivos, uno encuentra que los enfermos usan la enfermedad, la neurosis, pero no solo la neurosis, la gripe, la diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Dice el texto, a ver, aquí está, aquí me había quedado. Pues tras la sofocación de todos los propósitos de pensamiento consciente, es decir, poco a poco, y esto también es típico de la asociación libre, poco a poco yo me voy olvidando de lo que quiero decir, de la imagen que yo quiero proyectar. Poco a poco me muestro no como un hombre cabal, sino como algo afectado por factores que yo mismo he creado y que al mismo tiempo el lenguaje no me permite plasmar de manera precisa y no me permite justamente porque yo mismo no quiero saber de eso. En la medida que uno se entrega al habla propia, al contenido propio, a las palabras propias, el pensamiento deja de ser, digamos, el eje rector de la palabra. Dice el texto, saldría a la luz una determinación de las ocurrencias por parte del material inconsciente. Ocurrencias. Hay algo que observé desde la interpretación de los sueños, que Freud hablaba de los sueños como si estuvieran vivos, como si fuera una entidad aparte. Ajá. Aquí huele un poquito a eso. Lo inconsciente, queridas y queridos, aquello de lo cual voluntariamente o simplemente de forma natural nos hemos apartado, pero que es nuestro, no está mal querer describirlo como con vida propia. Y esto puede dar miedo, que justamente el contacto de mí con análisis, de mí con la herramienta de poder asociar libremente, con eso vivo de mí
que yo no controlo puede darme miedo. A pesar de haber pasado muchas experiencias reales y otras en análisis, digámoslo, y otras oníricas fuertes, ese contacto con algo vivo que siempre ha estado ahí puede llegar a dar mucho miedo, mucho. La experiencia, regresando al texto, justificó esta expectativa. Bajo el requisito de obediencia, entre comillas, a la regla analítica fundamental, es decir, no se limite, háblelo todo. Antes expuesta se conseguía persiguiendo las asociaciones libres. Repito, bajo el requisito de obediencia a la regla fundamental, no al analista, no se trata de que les vamos a decir cómo hablar, decir y pensar las cosas, no, simplemente hable, dígalo todo. Se conseguía un rico material de ocurrencias que podía poner sobre la pista del olvidado por el enfermo. Es cierto que este material no aportaba al olvidado mismo, pero sí indicaciones tan ricas y claras que el médico podía conseguirlo o reconstruirlo desde ellas mediante ciertos complementamientos e interpretaciones. Aquí se me ocurren dos textos sobre los recuerdos encubridores y también un conjunto de textos de Freud llamado Trabajo sobre técnica analítica. Ajá. Así, la asociación libre y arte de la interpretación brindaron lo mismo que antes brindaría el recurso de la hipnosis. En apariencia, el trabajo se había dificultado y complicado mucho, pero la ganancia inapreciable fue la visión de un juego de fuerzas ocultado al observador por el estado hipnótico. Se discernió que el trabajo de descubrir lo olvidado patógeno debía luchar contra una resistencia permanente y muy intensa. Repito esto, me ha llamado la atención. El trabajo de descubrir lo olvidado, esta palabra, no es necesario entenderla, queridas, queridos, no somos doctores, no necesitamos ser doctores. Lo olvidado enfermizo, ajá, o lo olvidado que genera una enfermedad. Pato, extraño, geno, origen, de genético, ajá. Debía luchar contra una resistencia permanente y muy intensa. Es que, queridas y queridos, cuando yo describo al yo como una identidad, cuando yo me aproximo con estos ejemplos de un hombre heterosexual con un amigo especial, amigo nada más, no amante, simplemente amigo en su infancia, me estoy quedando muy corto, queridas y queridos. El yo, podemos decir, la base de lo que cultural, personal, a través del lenguaje podemos comprender como la identidad, es una imagen del yo, la identidad. Ajá. Cuando yo no me someto a un analista, sino me someto a la regla analítica, hablar libremente, voy a toparme con algo que da mucho más miedo que la figura de un analista. Entonces, esto que podríamos decir, y de hecho en psicología se tiene como una resistencia al ejercicio de poder del psicólogo, del psiquiatra hacia los pacientes, en análisis, en psicoanálisis es otra cosa. Ahorita les estaba compartiendo.
el terror, el pavor que yo siento al encontrarme, digámoslo así, con un fantasma. Estoy usando palabras porque me son útiles. Ajá. Ese fantasma soy yo. Eso que está ahí vivo, se mueve, reclama, me grita a la cara, es mi deseo. Estoy usando palabras porque esto no es lo mismo describirlo que vivirlo. Vivirlo, uno suda frío, por decirlo de una manera. Ajá. Y repito, no es miedo al analista, es miedo a lo que yo descubro de mí. No por lo que me dice él, no por los regaños de ella. Es simplemente porque bla, 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 bla. No sé a dónde voy, no sé dónde estoy, no sé quién soy. Y de repente, no en el análisis, sino, o bueno, a veces en el análisis con él o la analista, ¡pum! Una emoción de mí hacia ella, de mí hacia él, intensísima. Puede ser o un amor o un odio. Voy a usar una palabra que no es literal, puros. Ujú. Un relicto, una herencia, una manifestación de mi vida emocional infantil. Y es lo que me permite hacer esta comparación, esta ilustración. Lo infantil nunca se va, nunca. Y cuando yo despierto que lo infantil es lo que yo puedo nombrar en mí como lo malo en mí, mi propia infancia, mi propio deseo infantil, que no conoce límites morales, ninguno. Es entonces cuando digo, ay, nanita, y entonces esta resistencia cobra un sentido. Cuando digo ay, nanita, es una expresión en México para decir, qué miedo, pero un miedo que estoy tratando de minimizar para explicar. Es un miedo que también me llegó a dar por la lectura de Freud, en el cual abrí inhibición, síntoma y angustia. Literalmente eso me pasó. Inhibición, síntoma y angustia. El deseo mata. Gracias. No, gracias. Ahorita no puedo. En ese momento estaba pasando por mi divorcio. Cuando yo abro inhibición, síntoma y angustia, leo. No fue un capítulo, simplemente esa frase. El deseo mata. Cerré el libro y no quise leer en un buen rato. No me acuerdo si es una frase literal de inhibición, síntoma y angustia, texto de Sigmund Freud, al que ya llegaremos en el volumen que viene. Pero eh, es esa clase de resistencia, es esa naturaleza del horror, del pavor y, sin duda, evidencia de una vida emocional. Evidencia de que la vida emocional trasciende al psicoanálisis y al mismo tiempo el psicoanálisis, en la medida que el analista calla, permite al analizante manifestar todo lo que él o ella es, son, y que incluso ellos mismos no lo saben, inconsciente, dice el texto. Ya eran manifestaciones o exteriorizaciones de esa resistencia las objeciones críticas con que el paciente había querido excluir de la comunicación de las ocurrencias que le acudían, objeciones contra las cuales apuntaba justamente la regla analítica, es decir, en la medida que ustedes hablen libremente, y para eso también
hay que adquirir esa disciplina. Esa es la función del analista, queridas, queridos. Acercarnos a una libertad que al mismo tiempo nos destruye y nos nutre. Nos destruye porque no somos generalmente quienes nos queremos mostrar a los demás. No somos eso. Eso es lo que hemos adquirido en la conformación del lazo social. Si yo me muestro como yo realmente soy, voy a terminar espantando a todos. No en cuanto a lo que hago, sino en cuanto a mis deseos. Y, debo decirlo, soy un hombre bastante tranquilo. Incluso he asombrado a mi padre por no mi pasividad, mi tranquilidad. Pero yo sé que no soy eso. Yo sé que soy justamente un potencial fuerte. Yo sé que mi energía está lejos de terminar. Y también sé que tengo deseos frustrados. No está mal decirlo. No está mal señalar esa realidad en mi vida. Deseos frustrados no es una vida inútil. Más bien, deseos frustrados es haber aprendido el valor del lenguaje y la posibilidad de que yo, al alcanzar mis deseos, me constituya como un enemigo del otro. El deseo mata, queridas y queridos. Y por eso vamos a dejar de desear o no. Repito, frase de Sigmund Freud, tal vez la estoy transformando un poquito, me doy ese permiso, el deseo mata, y aún así, sin deseo, no hay vida humana, no hay progreso humano. Hay algo en el deseo y hay algo en el psicoanálisis, queridas y queridos, vamos a continuar. La apreciación de los fenómenos de la resistencia permitió obtener uno de los pilares de la doctrina analítica o psicoanalítica de las neurosis, la teoría de la represión, que ahorita ya he mencionado y ahondado un poquito, la he explicado un poquito. Les dejo el texto en la descripción de la represión, texto de Sigmund Freud. Cabía suponer que las mismas fuerzas que en el presente se oponían al intento de hacer consciente el material patógeno, había exteriorizado o manifestado con éxito ese mismo empeño en su momento. Es decir, estamos hablando de un intento de olvidar algo de nosotros. Y aquí estoy haciendo uso de la palabra olvidar porque el mismo texto la ha usado, pero no solo es olvidar, también es negar. No, yo no dije eso, no, yo nunca hice eso. Eso que dije o hice no tenía ese significado, no es lo que yo quería decir, no es lo que yo quería transmitir. Uh-huh. Las mismas fuerzas que en el presente se oponían al intento de hacer consciente el material, eh, se hicieron efectivas en el momento en el que tuvimos la experiencia viva con ese material, con esas ocurrencias, con esos pensamientos, con esas fantasías, sentimientos o con esas personas. En aquel momento en el cual algo me dolió o algo me gustó demasiado. Continúa el texto. Así se llenaba una laguna en la etiología de los síntomas neuróticos, el origen, el estudio del origen. Ajá. Las impresiones y emociones anímicas de las cuales los síntomas hacían ahora las veces de sustitutos. Repito, las impresiones y deseos de las cuales los síntomas ahora sustituían en la vida de los enfermos, de las enfermas,
no habían sido olvidadas sin fundamento ni como resultado de una incapacidad constitucional para la síntesis, para la apropiación, para la abstracción. Es decir, como según creía Janet, los neuróticos no eran gente estúpida que buscaban apartarse de algo que no podían tramitar. Ajá. Sino que por el influjo de otras fuerzas anímicas, el yo, la identidad, la conveniencia temporal, la falta de tiempo, habían experimentado una represión cuyo resultado y cuyo signo eran justamente su apartamiento, su alejamiento de la conciencia y su exclusión del recuerdo. Ah, por cierto, hablando de recuerdo y hablando de la influencia de Freud en la cultura, en Netflix en México está un anime llamado Pluto o Plutón, un anime, eh, es una serie, una miniserie de anime, en el cual se hace mención literal de Sigmund Freud y tiene mucho que ver con la función del olvido para la humanidad. Ajá. No les platicaré mucho del anime, si gustan, si quieren, pueden verlo en Netflix. Pluto o Plutón, acaba de salir creo que el mes pasado, ya lo vi. Y justo se trata de que, ¿por qué olvidamos? ¿Para qué olvidamos? Dice el texto, solo a consecuencia de esta represión devinieron patógenos, es decir, se procuraron expresión en calidad de síntomas por caminos inhabituales, es decir, que no son habituales. Los síntomas, por lo general, y esto también hablando desde la medicina, podemos tomar inhabituales como sinónimo de enfermos, patógenos, enfermizos. Ajá. Pero les sugiero, les invito, por su propio bien, estudien la conformación de lo que se ha llamado a lo largo del tiempo enfermedad mental. Desconfíen de los manuales, cuestiónenlos. No les digo para que ustedes hagan los suyos propios, sino más bien para que nos aproximemos a otro valor del psicoanálisis para el mundo contemporáneo, para el 2023-24. El deseo como la base anímica del concepto de salud. Vamos a continuar. Como motivo de la represión y por tanto, como causa de la contracción de toda neurosis, era preciso ver el conflicto entre dos grupos de aspiraciones anímicas. Y ahora la experiencia se enseñaba un hecho enteramente nuevo y sorprendente acerca de la naturaleza de esas fuerzas en recíproca lucha. Y aquí quiero dejar algo muy claro, no es el bien contra el mal, no. O si consideramos la adultez como lo bueno y la infancia como lo malo, entonces sí es el bien contra el mal. Pero está esa dificultad. ¿Los adultos somos buenos? ¿Los niños son malos? En un sentido sí y no. Yo como adulto puedo hacer cosas malas. Ajá. Ustedes también. Por eso existe la ley. Y una ley de carácter social. Ujú. Sin embargo, esa ley tiene muchas limitaciones, muchas. Y una de ellas es justamente la infancia. Algo que les digo con emoción, hablando de las
fuerzas recíprocas en lucha, y hablando del conflicto de lo bueno y lo malo, tengo la idea para el año 2024, estoy grabando este video el 25 de noviembre del 2023, formarme para el 2024, empezar mi formación en Derecho, en México, claro está. Cuando les hablo entonces de las limitaciones de la ley, la hago antes de acercarme como estudiante a la filosofía de la ley. Y aún así, ya con unas ideas, ya con algo de experiencia, si no lo sabían, trabajo desde hace 11 años en una institución que se dedica a la atención a víctimas del delito en la Ciudad de México. 11 años se dice fácil, no ha sido nada fácil, pero ahí estoy. Y también parte de mi deseo de prepararme como profesional en el derecho en México ha sido mi contacto con abogados. Esto no quiere decir que voy a dejar de leer a Freud, no. Es algo interesante el impacto que tendrá el doctor Sigmund Freud en mi formación como abogado. Dice el texto, eh, estas fuerzas recíprocas en lucha. Les había dicho, por ejemplo, y esto es algo también, una duda que yo planteo a ustedes, que ha sido motivo de diferencias con colegas, tanto en la psicología como en el psicoanálisis, y que ya en la práctica nos permite señalar el límite de los límites legales, de la ley propiamente dicho. ¿Un niño o una niña pueden llegar a cometer un asesinato? ¿Sí o no? No estamos hablando tanto de teoría, sino más bien de algo efectivo, de algo que ocurre. Y esto, en realidad, sí ha ocurrido, no una ni dos, muchísimas veces, en muchas culturas, en muchas sociedades. Aquellos que son considerados como infantes han cometido actos que pueden llevar a un adulto a una sentencia grave. Ajá. Y sin embargo, al menos en México, y es algo tanto un motivo de orgullo como también un motivo de preocupación, lo que se puede hacer con los actos infantiles. En México hay, digamos, también procesos legales que pueden llevar los niños que han cometido actos fuertes, actos que vulneran el valor del tejido social y actos que han implicado para otras personas pérdidas terribles. Menciono el asesinato por poner un ejemplo. Ajá. Y sin embargo, la pregunta es, ¿sabe el niño o la niña lo que ha hecho? ¿Cuál es la relación entre yo hago un acto y yo sé lo que significa ese acto? Es algo que me invita a estudiar derecho. ¿Tengo yo que saber las consecuencias de mis actos para que mis actos sean castigados? Porque ya mis actos tienen un peso a pesar de que yo no sé lo que va a significar mi acto para el otro. Fuerzas en recíproca lucha no es, digamos, repito, un conflicto de que yo voy a esforzarme por reprimir en mí únicamente lo malo, también lo bueno. La represión, dice el texto, partía regularmente de la personalidad consciente del yo. Un ejemplo de yo reprimiendo lo bueno. Teniendo yo atracción por mujeres, podría encontrar una amiga, una compañera de trabajo, una vecina que me atrae.
y al mismo tiempo yo digo, ahorita no. En este momento no. Me gusta, me quisiera yo, pero no. Por 1, 2, 3, 4, 5 mil motivos. Ajá. Entonces, la represión, nuevamente, no como un concepto ahí estancado en el baúl de los recuerdos de la psicología, sino como un proceso dinámico que nos fuerza a ustedes y a mí a adoptar determinadas decisiones, determinadas posturas frente a la vida y sus elementos, frente a nuestras propias creaciones. Parte regularmente de la personalidad consciente o el yo del enfermo e invocaba motivos éticos y estéticos. Afectaba emociones egoístas y crueles que en general podían resumirse bajo el nombre de emociones malas. Ay, doctor Freud, ¿cómo es? Qué malo es usted. Pero sobre todo emociones sexuales, de deseo, a menudo de las más flagrantes y prohibidas, a menudo, pero no exclusivamente. Los síntomas patológicos eran entonces un sustituto de satisfacciones prohibidas y la enfermedad parecía corresponder a un intento de dominio o a un dominio imperfecto de lo inmoral en el ser humano. Inmoral, doctor Freud. Ahí no estoy de acuerdo con usted. ¿Qué tan inmoral sería que yo tuviera una novia? Por ejemplo, ¿qué tan inmoral podría ser un helado? ¿Mm? Aquí me voy a apoyar yo más en esta palabra, más que inmoral. ¿Por qué? Por esta clase de palabras, doctor Freud, luego los norteamericanos se apoyaron en usted para sustentar su idea de salud mental como la persecución de lo bueno en sí mismo. Lo siento, doctor Freud, esto hicieron con usted después de su muerte. ¿Qué le vamos a hacer? Pero también ya lo vi, ¿eh? No es un tratamiento moral el psicoanálisis, no lo es. Yo no sé lo que es bueno por sí solo. La vida, aún la vida podría ser una situación indeseable en ciertas situaciones, en ciertas configuraciones, con determinados elementos, la vida podría ser algo horrible, terrible. Dice el texto. El progreso del conocimiento fue poniendo cada vez más en claro el importantísimo papel de las mociones de deseos sexuales, perdón, que las mociones, repito, el progreso del conocimiento fue poniendo cada vez más en claro el importantísimo papel que las mociones de deseos sexuales desempeñan en la vida anímica y dio ocasión a estudiar en profundidad la naturaleza y el desarrollo de la pulsión sexual. Pulsión potencial. Ajá. Nota número 4. Véase 3 ensayos de teoría sexual. Permítanme, ya me cansé. Ya estamos a una página. Dice el texto. Pero también se tropezó con otro resultado, puramente empírico. Cuando se comprobó que las vivencias y conflictos de la primera infancia cumplen un papel insospechadamente importante en el desarrollo del individuo y en el significado que usted le quiso dar a la palabra inconsciente, caballero. Pero dice el texto, y dejan estas primeras vivencias y conflictos de la primera infancia como secuela para la edad adulta, predisposiciones imborrables. Imborrables. Lo estoy leyendo con N y con M, que no se borran, caramba. Así se llegó a descubrir algo que hasta entonces habría sido radicalmente omitido por la ciencia.
La sexualidad infantil, que desde la más tierna edad se exterioriza tanto en reacciones corporales como en actitudes anímicas. Y aquí enfatizo, sexualidad infantil no como los niños en relación al coito. No, eso no es lo que el doctor Freud quiso decir. Es la construcción del cuerpo conforme a las experiencias que uno va teniendo en la vida. Amamantamiento, higiene, defecación, cuidado propio, construcción del lenguaje, manejo de la atención, control corporal, el abandono progresivo de el cuidado paterno y materno. Ajá. Dice el texto, para armonizar esta sexualidad infantil con la llamada normal, entre comillas, del adulto, es que sí, esto de normal en el adulto, claro, y con la vida sexual anormal de los perversos, mira, eso sí ya no lo pone entre comillas, ¿verdad? Fue preciso que el concepto mismo de lo sexual experimentara una rectificación, al menos para usted, doctor. El resto, es que hay algo también que después observó Freud, psicología de las masas y análisis del yo. Podríamos nombrar una mente individual y una mente colectiva. Repito, psicología de las masas y análisis del yo. Ajá. Usted podría decir, que de hecho tiene todo el derecho y toda la razón, de que aquellos que nos acercamos al psicoanálisis podemos ver la sexualidad como algo mucho más profundo, diverso y fundamental que el mero coito. Ajá. Pero la opinión popular persiste en asociar lo sexual con el coito, y esto no sin razón, doctor Freud. Es que, fíjense, hablando de la importancia de lo infantil, que no cambia, que permanece. Lo infantil como algo también que no aterriza del todo, que no se define del todo, que tiene mucho que ver con la noción psicoanalítica del deseo, también toma lo social, digamos, el alma colectiva humana, como un terreno de manifestación. Les he dicho, no es la religión el origen de la moralidad, es la sexualidad infantil. Estúdiese 3 ensayos de teoría sexual y tótem y tabú. Esto no lo dijo Freud, literal. Lo podemos deducir y de hecho yo mismo me encargo de que sea la base, el cimiento de mi línea de investigación psicoanálisis del Estado. Ajá. Entonces, necesidad de cuidado en los infantes, construcción progresiva del el cuerpo como el campo de lo simbólico, Lacan, besitos. Introducción del individuo infante en la importancia del lazo social, es decir, papá y mamá me frustran, quiero más personas, quiero conocer el mundo. Conformación de una historia en la humanidad a partir de las primeras formaciones sociales humanas. Construcción de la religión por tótem y tabú como una manifestación de ese deseo infantil que no termina por decidirse si entre que aman y odian a los padres, religiones. Nace, digamos, la necesidad de una preparación intelectual cada vez más exhaustiva de los religiosos, hablando específicamente de los católicos. Dentro del catolicismo surgen las primeras instituciones dedicadas a la educación de sacerdotes, escuelas filosóficas, también ahí influyeron los griegos. Los sacerdotes forman las instituciones de preparación que posteriormente serían transformadas en la historia cultural y en una progresiva separación del pensamiento religioso en universidades.
cosa que en algunas universidades aún al día de hoy se sigue considerando como carrera universitaria la teología, teo, Dios, logía, estudio. Y a través de la influencia del pensamiento griego en el decurso, digamos, del, del pensamiento occidental, la formación de especialidades y del pensamiento científico, filosófico, ajá, hasta la progresiva aparición de la medicina y la psiquiatría como, digámoslo así, disciplinas que procuran la salud. Pero todo esto sin que aquel deseo de un bienestar, de una satisfacción infantil, desaparezca. Aquí puedo señalar desde la manifestación de este anhelo cultural insatisfecho en todo el mundo de salud mental por las ganas infantiles, también asociándola con el concepto de pulsión de muerte del doctor Freud, las ganas infantiles de que no nos pase nada, de que no salga el sol, de que no tengamos frío ni calor, de que mamá y papá no se vayan o a veces se vayan y nos dejen tranquilos. Ajá. Pulsión de muerte del doctor Sigmund Freud, es decir, las ganas del orgánico a regresar a lo inorgánico, que al menos yo interpreto como las ganas de regresar al vientre materno. No era inorgánico, pero era lo que conocíamos con mayor estabilidad en nuestra experiencia orgánica. Y al menos teorizo de que recordamos ese estado. Tener ojos y no necesitar ver. Tener estómago y no necesitar comer. Tener pulmones y no necesitar respirar. No necesitar nada. Regresamos al texto. Desde que la hipnosis fue sustituida por la técnica de la asociación libre, el procedimiento catártico de Breuer se convirtió en el psicoanálisis, que por más de 10 años fue desarrollada por el suscrito, solo. Freud, solo por alrededor de 10 años, siendo el único psicoanalista del mundo. En ese lapso, el psicoanálisis poco a poco entró en posesión de una teoría que parecía dar suficiente razón de la génesis y el sentido, el propósito de los síntomas neuróticos, así como ofrecer una base racional a los empeños médicos tendientes a suprimir el sufrimiento. Esto lo voy a dejar así. Hay comentarios, pero ya me cansé. Dice el texto. Resumiré otra vez los factores que constituyen el contenido de esta teoría. Ellos son la insistencia en la vida pulsional o en la vida potencial, afectividad, ajá, en el deseo, en la dinámica anímica, esto es el deseo como algo vivo, en el hecho de que aún los fenómenos anímicos en apariencia más oscuros y arbitrarios poseen pleno sentido y determinismo. Es decir, yo soy quien soy, no quien tú quieres que sea. Mamá, papá, doctor, maestro, psiquiatra, etcétera, etcétera, etcétera. La doctrina del conflicto psíquico y de la naturaleza patógena de la represión. La concepción de los síntomas patológicos como satisfacciones sustitutivas. El discernimiento de la significatividad o la importancia de la vida sexual. Etiológica, la importancia del origen, digamos, de la vida sexual. En particular, de los principios de la sexualidad infantil. En el aspecto filosófico, esta teoría debió adoptar el punto de vista de que lo anímico no coincide con lo consciente, es decir, lo anímico como sinónimo de mente, para el psicoanálisis es completamente inconsciente y aún
por y pese al psicoanálisis, lo anímico será inconsciente. Es decir, lo inconsciente no es característica de lo patológico, pero esto seguramente el doctor Freud lo ahondará o lo describirá en los demás capítulos. Para más referencia a esto, si ustedes gustan, el yo y el ello y más allá del principio de placer. No necesariamente lo inconsciente da origen a una enfermedad. Lo inconsciente también, como lo alimentado por nuestros deseos frustrados, ha sido también motivo del gran progreso de la humanidad, científico, cultural y tecnológico. ¡Mua! Besos, doctor Freud. Entonces, regresamos al texto. De los procesos anímicos, de que los procesos anímicos son en sí y inconscientes y solo se harían conscientes por la operación de órganos particulares llamados instancias o sistemas, es decir, acción, no pensamiento. Ajá. Para completar este recuento, agrego que entre las actitudes afectivas de la infancia se destacó el complicado vínculo de sentimientos con los progenitores, el llamado complejo de Edipo, el que se discernió cada vez más nítidamente, en el que se discernió cada vez más nítidamente el núcleo de todos los casos de neurosis. Es decir, podemos también llamarlo el trauma que nos sobrevino a partir de el amor o la falta de amor de los padres, porque también el amor trauma, porque desearíamos que todas las mujeres fueran como mamá, ¿o no? Ya sea que nos traten o incluso que luzcan físicamente o incluso que se llamen como mamá. Marta. Eh, eh, es que en serio, esto de hablando, por ejemplo, del complejo de Edipo y sus manifestaciones culturales recientes, aquella película de Batman contra Superman, esa escena de Marta, así como, no, 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 pena ajena, pero una mamá que une a los dos en un deseo, más allá del conflicto fraterno, complejo de Edipo. Pero, dice el texto ya para acabar y que yo pueda ocuparme de otras cosas. También que en la conducta del analizado hacia el médico llamaron la atención ciertos fenómenos de la transferencia de sentimientos, que adquirieron una gran importancia tanto para la teoría como para la técnica. Estoy sustituyendo significatividad, que yo casi nunca uso esa palabra por importancia, ¿vale? Ya en esta plasmación, la teoría psicoanalítica de las neurosis contenía muchas cosas contrarias a las opiniones e inclinaciones dominantes y susceptibles de provocar asombro, es decir, el psicoanálisis poco a poco produjo repugnancia e incredulidad en los extraños, y eso continúa al día de hoy, doctor Freud. Pero en eso también se demuestra su poder. Ujú. ¿Ustedes creen que quiero cientos de miles de vistas en estos videos? ¿O no? No me importa. Yo no me voy a dedicar a ser youtuber, ¿eh? Los hago estos videos principalmente por ganancia propia, por enriquecerme con el contacto de Freud y también para compartir un texto o unos textos, el trabajo, la obra de Freud, que no solo para mí son importantes, efectivamente no solo son mi pasión, sino también compartir una lectura que al menos trato de transmitir de manera coherente, con ciertas dificultades, mi coherencia no necesariamente tiene que ser las de ustedes, y con una, ¿cómo decirlo? Una particular visión tanto de la psicología, la medicina y el psicoanálisis. Ajá. Y esta visión, debo de señalarla, influido fuertemente por mi formación como psicoanalista en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en la Ciudad de México. Besos, doctora Silvia Heiser Guerrero. Besos para usted. Dice, y finalizamos el texto. Tales reacciones, repito, repugnancia e incredulidad, por ejemplo, la toma de posición frente al problema de lo inconsciente, el reconocimiento de una sexualidad infantil y la importancia acordada al factor sexual dentro de la vida anímica en general,
motivos de rechazo del psicoanálisis en la comunidad científica, filosófica y en el vulgo. Ajá. Y aún así, cabe preguntarse, ¿por qué ven ustedes estos videos? ¿Será acaso solo que quieren pasar una materia? Si eso es así, espero que les sirvan. En caso contrario, lo lamento. Hay muchos otros que buscan y que dan resúmenes del resumen del resumen del resumen del resumen de Freud. Si ustedes quieren resumir un beso, háganlo. Yo no. Yo disfrutaré de mis besos y de mis lecturas, claro está, dice el texto. Pero otras razones de rechazo del psicoanálisis vendrían a sumárseles aún. ¡Mua! Beso a usted, doctor Sigmund Freud. Me he vuelto un hombre amoroso gracias a usted. Y también, por cierto, al mismo tiempo que amoroso, que puedo odiar, ¿eh? No hay uno sin lo otro, queridas y queridos. Terminamos el capítulo número 2. Espero hayan disfrutado y si no, es su problema de esta lectura. Yo la disfruté. Nos vemos para, si ustedes quieren, el tercer capítulo. Permítame un momento antes de decir, ahí está. Bye.